Les presentamos en este momento a lo que va a ser la futura casa de Rodando por ahí. Esto es lo que hemos venido a buscar a Europa. Estamos concretando un sueño de muchísimo tiempo, porque creo que empezamos a soñar con una idea así desde que vivíamos en la Cango, básicamente. La tuvimos con la Ducato azul y ahora, para seguir el viaje por el resto del mundo, vamos a evolucionar hacia el color rojo, que particularmente me gusta mucho. Ha llegado el día en el que vamos a conocer el estado real de la camioneta que transformaremos en nuestra próxima unidad de expedición. Porque, para ser sinceros, cuando la fuimos a inspeccionar nos sentimos bastante observados y estuvimos muy tímidos. Pero por fin podemos confirmar que esta será nuestra próxima nave para seguir recorriendo el mundo a nuestra manera. Vení, Ettore, vení a conocer tu próxima casa, dale. Hasta finales de 2024 viajamos en una 4x4 por Sudamérica. Y el plan siempre fue seguir viviendo en un vehículo así. ¿Acaso alguien notó este detalle del video de hace un año cuando contamos que nos habíamos quedado varados en Europa? Mucho tiempo ha pasado. Muchas rutas y culturas hemos conocido. Y este gran sueño rojo siempre nos estuvo guiando. Costó mucho esfuerzo y aún seguirá costando. ¡No! Porque este plan descabellado todavía no termina. Pero aprovechemos mientras tanto para conocer al detalle esta camioneta por primera vez. Y determinar si fue una excelente oportunidad aprovechada o no. Ha llegado el día. Por fin ha llegado el momento. Hoy vamos a ir a entrar a nuestra casa, a nuestra futura casa, como dueños ya. O más o menos. Más o menos, porque lo que yo iba a adelantar me quedé mirando Yara es que desde la última vez que prendimos la cámara pasó nada más ni nada menos que una semana. O sea, a nosotros que tenemos el tiempo de cuentagotas que nos vale más que el dinero, o sea, pasó una semana, tuvimos un problema enorme con lo que fue la transferencia, los pagos, todavía aún no lo tienen acreditados lo que es el Estado, el buró alemán, por lo que nos permitieron, nos autorizaron a ir a ver a la camioneta y empezarla a preparar para todo esto que es la homologación primero acá en Alemania como vehículo particular, para luego llevarla a España. Así que hoy vamos a ganar un poquito de tiempo, hoy vamos a ver la camioneta, desayunamos alguito y ya vamos. Lo de hoy no será una mera visita para ver y abrazar a nuestra futura casa, sino que nos espera una tarea súper importante. Tenemos la ardua misión de convertir a nuestra Ducato ex bombero en un vehículo particular y que esos cambios se reflejen en su documentación, en un país donde no hablamos el idioma ni tenemos residencia. Para lograr ese tremendo desafío, primero tenemos que quitarle todo el equipamiento e insignias que delaten su antigua vida de servicio. Y para colmo, sin saber muy bien con qué nos vamos a encontrar al abrirla y con muy pocas herramientas, tendremos que resolver este asunto hoy mismo, porque aún no la tenemos completamente a nuestra disposición. El problema del rastreo del pago nos está afectando el cronograma y mañana mismo ya tenemos el turno en la verificadora vehicular. Ok, ya encontramos al encargado y nos movió la camioneta a un lugar donde pudiéramos trabajar y ya solito nos ofreció que movamos nuestro motorhome para estar al lado de la camioneta y poder trabajar sin problemas, y se ofreció a acercarnos lo que necesitáramos. Le pedí un alargue porque hay una caja de electricidad, o sea, una toma de corriente bastante lejos. Buenísimo. Así que nada, unos divinos. ¿Vamos a verla? Sí. La vaquita va a conocer a la sucesora. No le queda tan mal acá el cuartel de bomberos a la vaquita. Che, vamos a ver que se conozcan, a ver si se caen bien. Estaba diciendo eso, va a conocer a la sucesora. Sí. A ver si se caen bien, porque viste. Ahí está el señor, ahí está la candidata.
Primera vez que las podemos ver juntas. Casa actual, futura casa. Miren ese rojo espectacular. Pero no podemos negar que la vaquita tiene mucho espacio y mucha comodidad. Me estaba explicando que falta el pago. Vení, Ettore. Vení a conocer tu próxima casa. Dale. Arriba. Dale. Arriba, Ettore. De una, ¿eh? ¡Qué dura el asiento! Me sentí. ¡Hola, Torito! Estamos en la casa nueva, Torito. ¿Qué te parece? Quieto ahí. Pero, Quieto ahí. Quería ahí como la imagen completa. ¿Te encanta? ¿Te encanta? Bueno, les presentamos en este momento a lo que va a ser la futura casa de Rodando por ahí. Esto es lo que hemos venido a buscar a Europa. Estamos concretando un sueño de muchísimo tiempo, porque creo que empezamos a soñar con una idea así desde que vivíamos en la Kango, básicamente. La tuvimos con la Ducato azul y ahora, para seguir el viaje por el resto del mundo, vamos a evolucionar hacia el color rojo, que particularmente me gusta mucho. Estoy viendo un par de proporciones que me preocuparon, perdón. ¿Cómo qué? Como tirar a la cama, el bañito, o sea, está la ventana muy desplazada, quizá tengamos que modificar algo de lo que habíamos pensado. Y es como que... Claro, sí, empieza. Pero está muy bien. El tema es que, bueno, como la emoción de estar jugando y a lo que vinimos, que es a trabajar. Tal cual. Algo que queremos aclarar es que, y nos lo dijo aquí el caballero que nos atendió, es que la camioneta ya es nuestra, ya somos los dueños. Solo falta que el gobierno alemán dé la orden de que se pueda entregar la camioneta, confirmando el pago y pasando obviamente los procesos burocráticos de un país como este. Pero esto, hoy ya vamos a estar metiendo la mano en lo que es nuestra futura casa. ¡Vamos! ¿Qué es eso? No sé, pero está re bueno. Sí, estos cosas también, mirá cómo enganchan acá. Sí, Sí, esto debe pesar un montón. no, es todo aluminio. Es una lástima. ¿Viste la pala? Esto yo lo que digo es desarmar Sí. y después volver a armar. ¿Por Sí. qué lo vamos a tirar? Bueno, deberíamos. Claro, en realidad más que armar es ver cómo se puede usar después. Está buenísimo. No, está increíble. zarpado. Mirá la goma. Mirá esta goma. Todo nuevo. Claro, encima de eso es como Es que... todo aluminio, todo aluminio. Y esto solamente está pintado con la pintura que se pintaban antes las morsas. Ah, sí. Sí, tiene una onda de taller alucinante. Todo nuevo sin usar, las palas, ¿viste? Acá. Esa no vi. O sea, la había visto la otra vez, pero viste. Además, mirá el agarre, o sea, el agarre, taca, taca. Y las palas sin usar. Una vez la usaron, ¿no? Esta lo vamos a dejar. Sí. Algo que nos da también mucha pena desarmar es el techo. O sea, realmente está en un... El final está increíble, pero Sí. este no lo puedo dejar. Uno duda, ¿no? Entre no puedo dejar esto y después decís, ay, pero está tan bueno, pero no. Hay cosas que ya sabemos lo que funciona, ya sabemos lo que necesitamos para que esta sea una Sí. casa habitable y sobre todo una guerrera, porque acá tenemos que Ahora, poder... esto se llena de polvo, o sea, es que no. Sí, O anda sea, cal. Pero bueno, es espectacular todo el equipamiento que tiene. Lo cual nos plantea un par de decisiones también difíciles de que sí, que no. Pero lo vamos a lograr.
Ya llevamos un buen rato trabajando en la camioneta y la verdad que está un poquito más lento de lo que nos gustaría. En este momento, por ejemplo, una de las tuercas se falseó. Entonces, amablemente y por suerte también estamos acá en un cuartel de bomberos que son súper atentos. Y tienen de todo. Todas las herramientas, todo. Pero estoy trabado con un par de cosas. El asiento no lo pude mover, este no lo puedo destrabar y hay que vaciarla. ¿Por qué? Porque creo que no lo explicamos. Es que nosotros tenemos que dejarla totalmente como si fuese un furgón original, sin todas las homologaciones de lo que sería la camioneta de bomberos, para cuando la llevemos de acá a España, viaje como furgón particular y no como bomberito. Y para eso hay que pasar la homologación acá en Alemania. Tenemos turno para el martes. Y cuando digo que son súper amables acá, y miren, nos acaba de traer el bombero, además de la sierrita que está usando Guillo ahora, unas bebidas que no habíamos visto nunca. Esta es una Cola Orange Limonade, o sea, un refresco de naranja y limón mezclado, que creo que va a ser para Guillo por el tipo de frutas. Y la otra es, sí, como de strawberry berry. Esta creo que va a ser más para mí. Yo voy a probarla. ¿Probás? Sí. Esta sierra nunca había tenido una sierra yo que corte tanto. Debe ser que la venden solo para bomberos. Para el resto del mundo, arreglate. Recién hacíamos el chiste que si los bomberos quisieran nos podrían dar herramientas para realmente partir la camioneta a dos, porque precisamente están equipados con todas esas cuestiones. Mi tarea para el día de la fecha está siendo quitar todas las señales, porque esto también hay que sacarlo. La verdad que si pueden ver, han hecho ya un trabajo previo, porque aquí estaba, por ejemplo, acá dice Augsburgo, o había unas letras pegadas diciendo eso y lo han quitado, pero nos han informado desde el lugar de revisión que este tipo de señales también hay que sacarlas. Entonces estoy usando ahí una pistola de calor. Pero claro, es tan antigua las pegatinas estas que está costando ahí sacarla. Está agarrada con dientes. Adentro uno de los bomberos se copó y está ayudando a Guillo a desmantelar. La verdad que son materiales muy pesados lo que tiene dentro de la camioneta. Así que bueno, nos está dando una mano grande para poder avanzar. Y yo acá me sigo volviendo loca con las malditas pegatinas. Maybe. Se acaba de ir mi amigo Marcus, quien nos ayudó un montón. No quería figurar en la cámara, me dijo de que no quería salir, que él es anónimo en la web, por lo cual no lo pudimos filmar, pero me ayudó un montón y adelantamos. Realmente creo que no sé cómo hubiésemos hecho sin él, porque había un par de tuercas medias clavadas, pero pudimos ya sacar lo que es el escritorio, que este se va a quedar. Me dijo que lo podíamos tirar sin electrónica, lo podemos tirar al tacho, porque cuidan mucho. Ahí viene otro señor. Voy a intentar hablar de corrido porque, claro, vienen los bomberos y nos ofrecen ayuda todo el tiempo. Es como que son súper generosos. Sí. Lo que quería, supongo que lo que les quería mostrar es la calidad de materiales que tiene todo esto, porque tienen otro level, es así. O sea, sí, tienen no hay como otro nivel de construcción, de homologación de cosas. Es algo impresionante. Ya desde lo más tonto, desde lo más absurdo, el taco de madera. Que el taco de madera que vino es un taco de madera exclusivo para la situación. Pero cosas como, bueno, lo que son los materiales, lo que son las chapas, todo de ultra primera, lo que son los escritorios. Estábamos hablando recién con el bombero a ver si puedo recuperar, por ejemplo, este escritorio es demasiado pesado para llevarlo, pero quizás traer una broca, no me sale en castellano ahora, y poder recuperar lo que son las chapas. Encontramos, por ejemplo, ese cosito amarillo de ahí, es un transformador de 220 a 12 volt para cargar y poder usar lo que es ese calefactor que se ve aquí. Hay como una luz prendida acá. Ah, no. Ah, sí. ¿Sí o no? Sí, estaba prendido. Bueno, no sé. Esto es como un calefactor
Después, por ejemplo, está todo forrado en lana de vidrio. Los materiales de acá, esto de las paredes, yo no sé si vamos a poner maderita como habíamos soñado. Sí, es como Porque que es como que... Ey, miren esto. Mire el techo de acero inoxidable. Esto nos acaba de todo cambiar esto es toda acero la inoxidable. estructura. Entonces yo pensaba poner todo madera, quedarlo lindo, pero puedo forrar directamente y me queda un techo de acero inoxidable. Que bueno, me cambia la cosa. Yo había soñado todo como una cabañita, pero si queremos que sea totalmente indestructible y a prueba de todo terreno, es como una base increíble. Sí, aparte de eso, el poder reciclar materiales que sean de tan buena calidad, o sea, realmente sería un desperdicio, Sí. porque nos comentaban que ellos no van a reutilizar nada de esto, sino Que que lo tira al directamente volquete. se va a la basura. Hay mucha organización en lo que es el reciclado, hay que separarlo muy bien, lo electrónico, separarlo del aluminio y demás, pero o sea, realmente nos da pena que termine en la basura cuando le podemos dar una vida útil materiales tan robustos y tan geniales. Pero bueno, Sí, ya la tengo dominada, ¿eh? Hay que volver a armar. Lo que hicimos es soltar todos los muebles y la vamos a llevar a la verificación alemana vacía, totalmente vacía, sin la sirena, sin nada, sin cables a la vista para que no vean que hubo alguna instalación previa. Entonces está todo suelto. Y cuando volvemos de la verificación, de la verificadora, volvemos a poner los muebles y así ya arrancamos hacia España. ¿Cómo va eso? está complicado porque tiene micro rayas, entonces cuando vos querés tirar venís bien y tac, se te corta, entonces me van quedando pedacitos muy chiquitos. Acá tenemos como un cambio de color que vamos a tener que trabajar puliéndola. Yo la veo ya cada vez más roja, va tomando forma, nos está haciendo trabajar, igual. Sí, son estos pequeños detalles que te roban un montón de tiempo. Pero me alejo un poquito y la veo increíble, o sea. Y por nuestra parte, yo lo que ya estoy haciendo es ordenar un poquito, que acá con Marcus pusimos el techo de nuevo, todo esto quedó suelto y ahora estoy reciclando lo que son las chapas, electrónica que me puede llegar a servir, cables, estas chapas que son de acero inoxidable que me parecen increíbles. Algo vamos a hacer con esto. Y por ejemplo, acá hay una impresora que andás a ver para qué la usaban y tiene unas correderas buenísimas que también la vamos a reciclar. Por allá atrás hay un inversor que lo vamos a reciclar, tratándole de sacar lo más que se pueda a todo, ya que tenemos tiempo, vamos a aprovecharlo. Por ejemplo, lo que es esto que era la sirena, es una caja completamente de aluminio que los bomberos también nos dijeron dónde llevarla para que se recicle y que nos pueden dar unas monedas por eso. ¿Te vas a tomar esa bebida? La bebida, sí, vamos A ver. ¿Sabor a qué? A cereza dulce me suena. ¿No? Sí. ¿No es rica? Prefiero la mezcla de las Coca-Colas. A mí me de las suena, gaseosas. a mí me suena mucho a las gaseosas que tomaba el Chavo del 8. A mí también, exactamente Muy eso. bueno. Pero tiene gas poquito y tiene gusto como a vino rebajado, o sea, aguado. No está mal, ¿eh? Pasa que quizás uno ahora necesita algo más, con mucha más cantidad de azúcar, ¿no? Para seguir manteniendo. Ni está bien. Veníamos, O sea, no está mal, no está bien. está como Yeah. raro, pero para sabores nuevos está bien. Sí, nos ayudó banda Marcus. O sea, nos adelantó horas y horas. montón. Pero cuando trabajo con alguien más, suelo ser más desordenado. Perdí tornillos, perdí un montón de cosas, los cuales ahora me gustaría. Por ejemplo, me quedaron un par de plafoncitos afuera, que si bien no los vamos a usar, me parece como un insulto no ponerlos de nuevo. Che, y lo que no vi es acá, ¿eh? O sea, Lo que no hicimos fue entrar. Para, yo voy a ir del otro lado. no te sé. No te sé.
todo. Sí, o sea, sí le sacaron como un equipamiento general, pero mira nótese que es para eso. El chalequito. 2 chalequitos. Mirá. Esta es la difícil. Por primera vez nos estamos No. sentando. Tenemos un montón de espacio acá. Ah, es verdad, por primera vez nos estamos sentando acá Sí. los dos. Y vino Ettore. ¡Y vino Ettore! ¡Ay, Ettorito! Esta es tu cabina. ¿Y si entra acá tipo moto? ¿Ettore? Sí, no, a ver, pero teneme acá. tiene que ir sentado como A un ver, culo de Ettorito, si estatua. entras ahí. ¡Ay, No no, va a te entrar. entra el culo! ¡No te entra el culo! Sí, che, que te hacen ahí molestar. ¿Cómo la ves? Muy bien. ¿Cuándo vamos a activar estos botones? ¿Esto qué es ahora? Los botones, lo clac. Sí, me gusta eso. Como lo que teníamos en la Ducato azul, viste que eran botones así accionables que hacen ruido, nada táctil, nada... Me encanta. Todo vieja escuela, a mí me gusta así, Vieja me gusta escuela. mucho. Sí, hay Tiene que ver... airbag, ¿viste? Ah, vos acá- no tenés airbag. No, Yo solo tengo airbag. en realidad yo tengo, porque acá voy a manejar yo. Sí, es verdad. ¿Ahí que está toda la documentación? Sí, me imagino. A ver. No, los manuales, querida. ¡Uepa! Mirá. Los service no los tiene porque Los hacían acá. los hacían acá tienen taller, tienen todo. Acá se arregló siempre la Ducato. Ya vimos al mecánico laburar hace un rato que estaban acomodando un par de autos. Tienen torno. El tallercito. No, mirá lo que es este taller. Todos los repuestos. Oh, thank you. No, esto es una locura. Marcus, que no quiere figurar, nos está mostrando lo que son los talleres de los bomberos. Es un lugar súper grande. No te voy a filmar. I don't film you. Y estoy que no lo puedo creer. O sea, tienen unos talleres enormes y tienen mecánicos dedicados a los camiones. O sea, eso que decíamos de que no tiene el manual con los sellitos, yo creo que es mejor que cualquier cosa. Acá, aparte Sí. de cuestión de... Mirá. Tiene que estar conectado, ¿no? Ah, pero pensé que era... Sí. ¿Viste? El service al nivel alemán, que traen los sellitos, que traen la boludez. Como vino la vaquita. Claro. La vaca vino con toda la certificación, toda la cosa. El código electrónico de la llave. Llegas Bueno. a perder la llave, le decís al cerrajero, En "Che, Kazajistán. tengo el código El código. electrónico". Esto es importante. La Kang una vez dejó de funcionar el código de la llave y... El tema es qué vamos a hacer con esto, porque yo creo que para poder ir para atrás y volver va a tener que volar. El tema de estas cosas, porque acá, claro, tiene que volar esto. ¿Y cómo haces que vuele esto? Pero sí es muy cómodo. O sea, Mirá, las nosotros que vamos balizas. con las cámaras como para filmar y Acá podemos demás, poner el mate. esto es muy cómodo. Podrías pegar acá para el mate. Sí. ¿Y esto qué es? Ah, balizas. Balizas. Esta Esto obviamente no sé qué también es. se va a Mirá, ir. Hay que traducir. Esto no sé qué es. No sé qué es esto. El freno de mano está acá. Ah, Y esto dice Strave me y mata Gendave. que tocas antes Strave y de... Gendave. Bueno, el Strave y el Gendave. Tenemos... ¡Uy! Se me está despegando este. Este capaz que con la pistola me lo puedes pegar. Porque esto es de la tracción integral. Esta, con che. la- Son esas cosas que... Algo que quiero decir hace rato es que Ah. esta cuestión hay que como resolverla. o ¿Qué sea, ¿no? cuestión? Y no me gusta así como... Acá va el estéreo. Mirá, tiene la formita. Sí. Y Todo. ahí va ¿Y un este? radio. Que obviamente no O vamos le a podemos llevar poner un nosotros. pedacito de plástico. Le ponemos un pedacito de plástico y le ponemos rodando por ahí. Bueno, ¿Qué tal? me gustan esas resoluciones. ¡Uy! Mirá qué es esto. Ojo. I say goodbye. Estamos viendo R emergencias con Tuti. Creo que esto lo vamos a tener que sacar para que no lo vea ¿El señor Decra? el de señor de la ECA. ¿Querés decir algo? No. ¡Ey! Mirá la calidad de este ¿Te imaginas? micrófono, Puedes ir ¿eh? hablando mientras... ¡Ey, vos, movete!
Vamos, señora, cruce más rápido. Sí. Vamos. Sí. Bien, señora, gracias. Otra de las cosas que le tenemos que sacar a la camioneta son estos separadores de rueda. Ya pregunté en la DECRA, en la verificadora, y si bien los pone la firma que hace toda la preparación de la misma, es como que quedan como observación y es preferible, si no es un punto más a observar en la homologación que me tienen que hacer, o sea, dinero. Entonces lo que yo tengo que hacer es sacarlos y presentarlos como original. Cuanto más original esté, me va a quedar mejor, porque después la tengo que homologar en España, que ahí va a ser el baile. Entonces yo cuanto más furgón Ducato esté, que prácticamente va a quedar así, solamente creo por los resortes del tren delantero, va a ser mejor para España, no para Alemania. Para Alemania la podría dejar así. Nuevos hallazgos en el escritorio que vamos a abandonar. Tiene un transformador de 220 a 12 volt, una batería de gel nueva. Bueno, esto ya lo habíamos visto, que es una impresora, que yo lo que quiero rescatar son estas correderas. La impresora no sé si la llevaré, pero calate esto. O sea, primero el acrílico, pero me gusta cómo suenan las teclas. Hace muchos años que no escuchaba este sonido, ya se lo sacaron a los nuevos teclados, es hermoso. Y el mouse antiguo, jalate este mouse Logitech. ¡Ah! El placer. ¿Hace cuántos años no tenías el placer de...? Te lo sacaron, te robaron eso. De las cosas que uno no se da cuenta. Qué bien que se siente. Y a mí lo que me llama mucho la atención, no dejo de sorprenderme, son este tipo de... Claro, al ser que era una oficina en movimiento, también tenías este tipo de correa. Me dijo Marcus que esto no era para cualquiera. Que esto siempre fue para el chief, para el jefe. Que le digo, ¿vos la manejaste? No. No la podíamos manejar nosotros. Solo los jefes. ¿Qué es esa caja? No sé, creo que es como el sistema de radio. La cuestión es que yo le saco todo como para que no tengan ningún pero. Hay cables por todos lados, así que voy a dejar todo absolutamente vacío. Me parece que es lo más... No quiero vueltas, ¿viste? Quiero resolver todo de una. Sí, ir, que la miren, que esté todo bien. Sí. Que no digan, uy, no le sacaste esto. Así que... Después ya está todo suelto, vaciamos el escritorio, ya hicimos lo de las ruedas, las 4 ruedas, me dé la espalda y nada. ¿Y la separación, esa la vamos a dejar? La separación tiene que sí o sí, eso es lo más importante. Ah, esa tiene que estar. Es más, había otra que no la tenía y esta te la piden sí o sí. Ok. Esto es lo más importante que los códigos de homologación. A todo esto se hicieron las 7 de la tarde. Yo recién acabo de terminar de sacar todas las pegatinas de alrededor. Y mientras yo estaba haciendo eso, Guillo desarmó toda la camioneta. Así que creo que estoy en desventaja. Me voy a tener que poner a acomodar todo ahora. Lo que nos viene haciendo un poco de... sacando un par de conversaciones cuando nos tomamos un segundo para respirar, es esto de que se nos cambió toda la planificación, como que teníamos un plano en el cerebro de cómo íbamos a hacer la casa. El baño. O sea, pero de pronto lo escuchás a Guille pasando por allá. El baño, dice. Lo pasa por atrás de la camioneta. El baño, no sé dónde voy a poner el baño. Básicamente lo que tiene esta camioneta es que ese espacio de ese panel que está ahí, con la ventana acá, estaría de alguna manera limitando. O sea, ahí se han visto, últimamente hay más, está más de moda el baño justo atrás de la puerta del conductor, con una puertecita que cierra. No me gusta.
Pero claro, pasa precisamente eso. Y en nuestro caso, la ventana ocupa bastante espacio y acá no nos queda mucho más para la cama. Entonces nos vamos a tener que, una vez que acomodemos, la idea es tomar medidas y empezar a dibujar cuando ya estemos en la vaquita de nuevo. Esta evolución ya empezó, pero las cosas no van como quisieron. Un problema enorme con lo que fue la transferencia. Menos mal que vinimos con tiempo porque cae mucha agua. Es imposible. Así yo que ya considero que son señales, pero aún así vamos a seguir peleando. en el próximo video te vamos a contar qué pasó con nuestra nueva nave. 12:40 y obviamente la grúa todavía no llegó. ¿Y por qué? Terminó montada en una grúa en un movimiento que nos dolió muchísimo. Quiero dejar registrado que entramos a casa y se siente lindo. Sí. Hay algo que, más allá de que esta camioneta no la hemos personalizado quizás como las casas anteriores, porque ya vino así, porque no la construimos nosotros, se siente esa onda de hogar. Cuando entramos fue como que listo. Acabamos de cerrar el día de trabajo, tenemos los dedos destrozados, Sí. la espalda no puede más, ya no tenemos los 28 de cuando armamos la primer motorhome. Y lamentamos muchísimo no haberlo llevado con nosotros a la recorrida del cuartel de bomberos más increíble que hay en mi vida. Also, you can wear my uniform, girl. No problem. ponerte un Only the jacket. Yeah. It's like a childhood dream. Tienen más o menos unos 20 camiones. Unos 5 para emergencias, después 5 para todo tipo de sucesos. Tienen camionetas, tienen camiones exclusivos para lo que son eventos de subacuáticos. Sí. Son aproximadamente 30 personas que trabajan todo el tiempo, o sea que están de urgencia. Y justo cuando estamos terminando El tour. el tour en el cuartel, sonó la alarma, bajaron todos los bomberos, se pusieron las cosas. O sea, bajaron y salieron. por el caño, ¿no? Y fue como que yo me quedé, ¿qué? No lo podía creer. Y perdona a la persona que le pasó algo, pero lo agradecí. Porque fue increíble, fue como decir dale. Sí, fue como tour con demostración. Lo que también queremos dejar registrado Estaban es... todos los bomberos en calzoncillo y ahora estaban... Lo que también queremos dejar registrado es... nada, la predisposición, la amabilidad, lo hospitalario que han sido todos los bomberos con los que tratamos, desde Marcus, que se lleva el puesto número 1, o sea, ha estado acá adentro de la Ducato roja también trabajando ayudándonos. codo a codo conmigo, me ayudó a desmontar los muebles. Fue clave para sacar. poder tener todo el trabajo casi listo, o sea, ya queda mañana acomodar un par de cosas más. Nos permitieron dormir acá dentro del cuartel, o sea, eso ya es un montón. Así que estamos al lado de la futura casa, dentro de nuestra casa, y realmente Marcus se pasó, o sea, increíble. Después el jefe, lo mismo. Y después todas las personas que fuimos cruzando también, todos súper amables, todos predispuestos. Después Ettore, cuando fuimos a visitar el cuartel, Ettore se escapó por la ventana porque había dejado la ventana abierta. Entró al cuartel, recorrió todo el cuartel, lo encontró un flaco y nos lo llevó a la otra punta, que es lejos, o sea. Y nada, vino con una sonrisa, me mostró que Sí. se había comprado un Mercedes. Le pedí disculpas en todos los idiomas que conozco y me dijo no pasa nada, es un gusto para mí. Así que bueno, Tore también tuvo su tour autoguiado en su caso por todo el cuartel. Así que realmente ya vamos a cerrar el día, pero es un día de agradecimiento, es un día de... es uno de los días más importantes. Así que qué gusto poder compartirlo con vos. Fue muy bueno, ¿eh? Gracias. Fue muy bueno. Y... Estoy muy asustado con el tamaño. Quiero dejarlo también registrado. Que yo consideré que entraban más cosas. Hoy estando ahí, vi la ventana desplazada para este lado, donde tendría que estar el baño. Después me enamoré del techo. Después a la tarde dije, voy al techo.
Las paredes también lo mismo, tienen un material increíble, pero es gris. Dije, no, vuela toda la mierda. Altas y bajas. Ahí estamos viendo. Así que bueno, gracias a vos también por acompañarnos. Por el momento cerramos el día. Veremos mañana qué ¿Qué pasa. tal si comemos y Algo, ¿no? algo? Desde las 10 de la mañana que estamos ahí adentro. ¿Y qué vamos a ver? Aceite. R Emergencias.